la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, amada iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga, pueblo de Dios, donde quiera que ustedes estén. Inmediatamente estamos ya listos para empezar en este día con el tiempo de palabra del Señor, y quiero inmediatamente también escuchar saludos de los hermanos que ya nos están viendo a través de la radio. Seguramente nos están escuchando en cualquier parte, pero los que nos están viendo ya en alguna de las redes sociales, para saber que la imagen y la señal está llegando allí y que es bastante buena. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a entrar inmediatamente entonces a estudiar y a hablar de la palabra de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Nuestro saludo para todos nuestros hermanos en el día de hoy. Nuestro saludo para todos los que nos están viendo a esta hora, los que nos están escribiendo a esta hora y los que están confirmando que están recibiendo la señal y que están escuchando la palabra. Hoy es tiempo de estudio bíblico. Bueno, mis hermanos, estamos avanzando. Hoy ya es 21 del mes de mayo. Esperamos ya pasar lo que resta de este mes, y luego las cosas creo que deben cambiar, deben ser de otra manera. Mientras tanto, seguimos predicando para todos ustedes a través de los medios que el Señor nos ha permitido realizar. Estamos haciendo los cultos aquí directamente desde la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Y esta palabra va a través de los diferentes medios de comunicación, a través de la radio FM 93.7, también va a través del Facebook, a través del Movimiento Misionero Mundial Sucre, también va a través de la página Radio Betel Sucre, y también va por otros medios que están retransmitiendo esta señal, como por ejemplo los hermanos de Monteagudo, que están retransmitiendo esta señal y esta palabra. Los hermanos de Potosí también van a retransmitir esto por el canal de televisión que tenemos allí, y así la palabra de Dios avanza. Bueno, vamos a orar. Y en este momento entramos en el tiempo de estudio bíblico. A ver, confirmación de alguien que me diga: estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, dice el hermano Fran y otros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar y leemos la palabra de Dios para tiempo de estudio bíblico. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de predicar esta palabra. Te ruego, Señor, que la palabra entre en cada corazón y produzca una bendición sobrenatural y muy especial. En el nombre de Jesucristo, la palabra produzca convicción de pecado para arrepentimiento. La palabra produzca milagro de sanidad para los que estén enfermos. La palabra de Dios haga una obra tremenda de reconciliación a los que se han apartado del camino del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias, Cristo. Amén y amén. Aleluya. Póngase cómodo donde usted vaya a escuchar la palabra. Es tiempo de estar muy atento a esta palabra, porque va a marcar algo muy importante en lo que será nuestra vida como iglesia de aquí en adelante. Hoy vamos a hablar en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo, la iglesia mezclada o comprometida con el mundo. Esa es la iglesia de Pérgamo, la iglesia mezclada o contaminada con el mundo. Leemos la palabra. Apocalipsis 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Esa es la base bíblica, la parte de la palabra del Señor. Amén. Entramos entonces en el estudio de la palabra del Señor para esta ocasión. El título es La iglesia de Pérgamo, la iglesia mezclada con el mundo y con el Estado. Ese es el título para este día. Gloria a Dios. Sabemos por la palabra del Señor que Dios, a través de su siervo Juan, el Señor le dio una revelación especial acerca de las cosas que habrían de venir hacia el futuro, y entre ellos le reveló o le mandó a escribir un libro que lo tenía que enviar a cada una de estas iglesias. Cada una de estas iglesias es, a saber, Éfeso, que ya lo hablamos, Éfeso, Esmirna, que hablamos el jueves anterior, y hoy Pérgamo, luego Tiatira, Filadelfia, Laodicea, todas estas iglesias, las 7 iglesias, cada una de ellas son representativas de un diferente periodo de tiempo. Bien, a saber, y para recapitular un poco, Éfeso representaba la iglesia apostólica desde cuando comenzó hasta más o menos el año 100. Luego vino la iglesia de Esmirna, que fue la iglesia sufrida, la iglesia de las grandes persecuciones imperiales, donde la iglesia tenía que vivir en catacumbas, eran maltratados, eran quemados, eran echados a las fieras. Era una persecución inclemente contra la iglesia de Esmirna, pero esa iglesia, en medio de la persecución, en medio de la pobreza, en medio del sufrimiento, se mantuvo fiel y sirviendo al Señor. A ellos el Señor le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y también el Señor les da muchas promesas de bendición y de salvación para esa iglesia sufriente. Pero llegamos ahora a la iglesia de Pérgamo, y cuando llegamos a la iglesia de Pérgamo vamos a encontrar un panorama totalmente diferente. El tiempo que corresponde a esta iglesia, hablando en tiempo de dispensación, se refiere al tiempo del año 313 aproximadamente hasta el año 600. Unos 300 años abarca el periodo de tiempo, hablando en medida de tiempo, más o menos del año 313 hasta el año 590. Ahora, ¿qué era y qué significa Pérgamo? Y también qué es lo que hay ahí. Aquí en Pérgamo, en primer lugar, era una ciudad que había tenido un desarrollo intelectual bastante grande. De hecho, ellos descubrieron lo que es el pergamino. Ellos dejaron de escribir a la manera antigua, como lo hacían los egipcios, y comenzaron a escribir en pergaminos. Y dice que allí en Alejandría había una biblioteca que tenía por lo menos 200,000 volúmenes de estos pergaminos, de manera que era considerada una ciudad bastante intelectual en esta parte. Ahora, Pérgamo también, en cuanto a la vida religiosa, y esto es importante por lo que el Señor le va a denunciar luego a este pueblo. Allí en Pérgamo tenían un gran altar dedicado a Zeus. A propósito, Zeus era considerado el padre de los dioses, era considerado el dios más importante, padre de los dioses y también de los hombres. Su aspecto, el aspecto de este altar de Zeus, era el de un gran trono o silla. Durante el día y todos los días del año se elevaban grandes cantidades de humo, de incienso, de sacrificios ofrecido a este ídolo llamado Zeus, considerado el padre de los dioses o el más importante en toda la mitología. Por otra parte, allí en Pérgamo fue donde se empezó y se erigió un templo a un personaje llamado Esculapio. Los médicos y todos los que tienen que ver con el área de medicina saben de quién se trata. Fue allí en Pérgamo donde se organizó este personaje, y Esculapio tenía su propio templo. ¿Quién era Esculapio? Era el dios de los curanderos, o el dios
de las sanidades. Su templo siempre estaba cerca de los hospitales y lo adoraban bajo la forma de una serpiente. De ahí apareció la idea, y el símbolo de los médicos nació ahí a través de Esculapio, que era considerado como el padre de la medicina en el campo espiritual, o de los curanderos. Por eso es que el símbolo de los médicos es un bastón que tiene unas alas y está enrollado de una serpiente. Sigue siendo todavía el mismo símbolo. Entonces era el símbolo de la medicina y sigue siéndolo en nuestros días. Pero también a Esculapio se le llamaba el Salvador. Escucha esto: a Zeus se le llamaba el padre de los dioses, y a Esculapio se le llamaba el Salvador porque producía sanidades. Y este título del Salvador pues iba a chocar duramente a la comunidad cristiana, porque la comunidad cristiana, en primer lugar, no reconoce a ningún padre más que al Padre eterno, y en segundo lugar no reconoce a ningún Salvador, a ningún Esculapio más que nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Por otra parte, también allí en Pérgamo se le construyó un templo al emperador, y era obligatorio también la adoración al emperador. Con esta parte de historia de la ciudad se puede entender por qué el Señor le dice a esta iglesia: usted mora donde está el trono de Satanás. Porque en primer lugar era un centro idolátrico demasiado pagano, como que habían construido como una especie de trinidad satánica o idolátrica, porque a Zeus lo llamaban como si fuera el padre de los dioses, como el más grande de los dioses y también de los hombres. Por otra parte, a Esculapio lo llamaban el Salvador, como si fuera el Mesías, ¿verdad? Y al emperador también se le adoraba. Era una trinidad terrible, y cualquiera que violara la adoración en contra, o que fuera en contra de estos personajes, estaba expuesto a la persecución. Bueno, entonces con esta parte de historia vamos a entrar qué es lo que ha pasado y por qué el mensaje de esta forma a la iglesia de Pérgamo. En primer lugar, la palabra Pérgamo significa acuerdo matrimonial o enlace matrimonial. Eso es lo que significa la palabra Pérgamo. ¿Y qué es lo que pasó? Esta iglesia, no olviden que está representando el periodo de tiempo del año 313 al año 606. ¿Y qué fue lo que pasó en el año 313? Para poder conocer y poder hablar con propiedad de esta iglesia de Pérgamo, debemos saber o debemos recordar que venía una gran persecución en la iglesia de Esmirna, desde el año 100 hasta el año 300, una persecución terrible, hermano. Los mataban, los perseguían. Ellos, para poder sobrevivir, la iglesia vivía en las catacumbas de Roma. Las catacumbas era una especie de túneles debajo de la ciudad, y esas catacumbas figuran y son turísticas en Roma todavía, y ahí vivía la comunidad cristiana. Pero en el año 313 aparece un emperador llamado Constantino, ¿verdad? Y de ahí en adelante vamos a contar el periodo de Pérgamo. Aparece un emperador llamado Constantino, el cual tiene aparentemente una visión en el cielo y ve una cruz, y entonces este hombre dice que recibió revelación de que por ese símbolo iba a vencer en la batalla que él estaba llevando adelante. Entonces él aparentemente se convierte al cristianismo. Cuando él se convierte al cristianismo, una conversión que era una conversión mentirosa y tramposa, porque quiero decirles algo más para los estudiosos de la palabra. Saben ustedes que el diablo lo ha hecho siempre. En primer lugar, desatará una persecución fuerte. Eso fue lo que hizo con la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Ellos fueron muy perseguidos, pero si no le da mucho resultado, porque es que cuando el diablo persigue a la iglesia y cuando hay una persecución tan seria, la iglesia nunca se ha descarriado, ni tampoco se ha mundanalizado, ni la iglesia se ha acabado en medio de la persecución. Por el contrario, en medio de la persecución y en medio del sufrimiento, la iglesia se ha fortalecido, la iglesia se ha humillado delante de Dios y ha comenzado a buscar a Dios, y en ese tiempo de tanto sufrimiento la iglesia presenta una gran consagración y una gran dependencia de su Señor.
Pero cuando el diablo cambió la estrategia, que fue quitar o dejar un poco la persecución, eso pasó a través de Constantino, porque cuando Constantino en el año 313, él propuso que mejor había que aplaudir o que había que respaldar el movimiento del cristianismo. Entonces la iglesia, que estaba escondida en las catacumbas, que estaba sufriendo, salió de las catacumbas para sentarse en el sillón del Estado, para empezar a ser parte del Estado y gobernar. Ahí es que se produce el enlace matrimonial, que es un enlace ilegítimo, en primer lugar, entre la señorita iglesia con el viejo estado pagano y también con todo el paganismo que había. Entonces los líderes religiosos o los líderes de ese tiempo, los líderes, los pastores que estaban escondidos en las catacumbas, que nadie los tenía en cuenta, entonces ahora salen y son personas muy reconocidas, comienzan a ser parte del gobierno, comienzan a ser parte del Estado, comienzan a ser reconocidos, les brindan honores. Todo el mundo dice ahora: tenemos que aplaudir o estar bajo la cobertura de esa religión. Ellos decían así decían y así hablaban. Y como el emperador dijo haberse convertido, entonces el ejército también se convirtió en masa, y las multitudes es como lo que está de moda. Y entonces todo el mundo comenzó a abrazar la religión para ese tiempo, lo que se llamaba el cristianismo. Pero la iglesia salió del sufrimiento ahora y dio un salto donde eran reconocidos. La gente piensa que fue una gran victoria, pero ante los ojos de Dios, como usted lo va a ver en los reclamos que el Señor le hace a esta iglesia, de hecho el Señor se presenta con la espada de dos filos, porque el Señor está muy disgustado y enojado con esa mezcla y con ese adulterio espiritual que cometió la iglesia al salir de las catacumbas y dejar a su Señor y comenzar a sentarse en el trono del paganismo y en el trono aún del gobierno. Entonces eso es lo que representa la iglesia de Pérgamo. Gloria a Dios. Entonces, por esa causa la iglesia empezó a cambiar radicalmente. A partir de ese momento, la iglesia ya no necesitaba depender mucho de Dios. Y en ese momento también, y fueron avanzando los años, entonces la iglesia comenzó a sentarse en el sillón del Estado, y de ahí, a partir de ese momento, se les comenzó a llamar pontífice a los líderes religiosos. De ahí viene el sumo pontífice, y de ahí, de ese matrimonio ilegítimo y adúltero y fornicario espiritualmente entre la iglesia y el Estado y el paganismo, nació un engendro que es el Estado Vaticano. De ahí nació todo lo que va a producir luego todo lo que es la religión tradicional, que se mezcló con el mundo y que el Señor la va luego a conminar, y que también el Señor va a hablar severamente acerca de esa mezcolanza. Por esa razón es que usted ve desde la presentación mismo que hace el Señor, el remitente de esta carta se presenta de esta forma. Rápidamente, Apocalipsis 2:12 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Por qué cree usted que el Señor a esta iglesia se le presenta con la espada aguda de dos filos? Porque el que presenta o el que manifiesta una espada y el que la muestra es para usarla, y es porque está listo para enviar el juicio sobre esa comunidad que se había corrompido y se había mezclado. Rápidamente, en cuanto a esto, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la espada de dos filos. Es con esta palabra que hay que ponerla de frente para enderezar todo el paganismo que luego vamos a hablar, que se ha comenzado a entrar y que se ha mezclado y que ha corrompido la iglesia. Creo que al diablo no le dio resultado a la persecución, pero le ha dado mucho resultado
en ese tiempo y a través de toda la historia le ha dado mucho resultado meterse a la misma iglesia, meterse con apariencia de piedad y meterse como religioso, porque por si acaso el mayor religioso de todos los que hayan habido en el mundo es el mismo diablo. Tanto así que el Señor dijo: los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan, pero no se pueden arrepentir. Y el diablo también, por si acaso, ha sido experto en citar las Sagradas Escrituras, pero torcerlas. Lo ha hecho desde el principio. Por eso no se puede desconfiar porque aparezca una religión falsa y lleve una Biblia o te hable aparentemente de la Biblia o de Dios o del reino. No se puede desconfiar porque el diablo ha sido un buen intérprete para torcer la Biblia desde el principio. Recuerde que la manera como el diablo logró engañar a Eva fue torciendo la palabra que Dios le había dado. Dios le había dicho a Eva que no comiera de un árbol que no le había permitido Dios. Cuando el diablo se presentó, le dice: con que Dios les ha dicho esto, que no coman, que no vean, que no tocan. Le agregó un poco de cosas y ahí Eva fue enredada y la palabra fue torcida. Igual el diablo, cuando el Señor Jesucristo vino, le citó también la palabra del Salmo 91, diciéndole que escrito estaba: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y no tropiece con tu pie en piedra. Y el Señor rechazó las insinuaciones del diablo. Esto lo digo para que usted no se emocione mucho, porque usted diga: bueno, pero es que este hermanito que me visita, esta persona que me visita, viene siempre con la Biblia. Porque hay mucha falsedad, hay muchos torciendo la Biblia, y lo que hay que hacer es conocer la verdad profunda de la palabra, para que usted no sea engañado por ninguna falsa doctrina, ni tampoco por ningún falso profeta, ni ningún engañador que aparecen en nuestros días y que inclusive a nombre de la Biblia mencionan profecías y también dicen: Dios me habló y Dios me dijo y Dios me habló de esta manera. Cuidado, porque hay una gran falsedad y es una de las señales del último tiempo, donde se levantarán falsos cristos, falsos ministros, falsos intérpretes. Pero la verdad es que hay una manera rápido de conocerlos: por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Vamos, entonces el Señor dice que Él se presenta allí en esta iglesia con la espada de dos filos. Amado hermano, la primera reflexión hoy en este momento de estudio bíblico es: ¿cómo conoces la Biblia? ¿Tiene usted esa espada bien afilada? ¿La tiene bien conocida? ¿Sabes de qué se trata? Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero la desgracia que vive la iglesia verdadera, la tragedia que vive la iglesia verdadera, es el desconocimiento profundo de la palabra. Cualquiera aparece y cualquiera es engañado, o cualquiera dice cualquier profecía, o cualquiera habla de cualquier cosa y todo el mundo lo sigue, porque la gente ha dejado la palabra. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De la boca del Señor sale esa espada aguda. La espada aguda es la palabra de Dios, no es otra que la palabra de Dios, que el Señor nos dejó escrito para que bajo esa palabra ninguno sea engañado. Por eso el apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, para que ninguno sea engañado, para que cualquier profecía, cualquier insinuación del diablo, hay que examinarla conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, que sabía de esto, dijo en Gálatas capítulo 1 que si cualquiera predica un evangelio diferente, será anatema, que quiere decir maldito. Si alguno predica una palabra torciéndola, acarrea la maldición. Y Pablo, para que nadie pensara que él se consideraba el que todo lo podía y todo lo sabía, y que todos los que se habían convertido con él tenían que seguirle, él se cubrió diciendo estas palabras: si algún ángel del cielo, o nosotros mismos, los que le estaba escribiendo Pablo, o nosotros mismos les predicamos un evangelio torcido, un evangelio que no sea el que han oído desde el principio, entonces no nos crean. Y tal persona acarrea lo que dice la Biblia: anatema o maldición. Alabado sea Dios, dele gloria a Dios y alabe el nombre del Señor. Bien, entonces el Señor se presenta ante esta iglesia con la espada de dos filos. Y yo quiero hoy que usted tenga su Biblia,
y la conozcas. Esa es la espada que debes tener bien afiladita en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, el Señor le hace estas demandas y amonestaciones serias a la iglesia de Pérgamo. Ya saben qué periodo representa. Ahí empezó en los días exactamente de Constantino. Fue un cambio radical para la iglesia. Y mire lo que el Señor le dice en Apocalipsis 2:13 a esta iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero vamos a esa primera parte. El Señor le dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras. En esa iglesia, hermano, se había metido una potestad satánica. Había entrado una potestad satánica que había engañado a todo el mundo, a los pastores, a los líderes, a todo el mundo. Mire, uno puede imaginarse que en ese momento la iglesia estaba celebrando, hermano. La gente decía: yo creo que Dios se acordó de nosotros y se nos acabó la persecución, y ahora estamos en los puestos de gobierno, y ahora somos reconocidos, y ahora todo el mundo decía: eres cristiano, oh, qué bendición, y lo abrazaban, y la gente decía: oh, creo que Dios nos visitó de esta forma. Pero era una trampa terrible del diablo, era una trampa del enemigo para mundanalizar la iglesia, para destruir la fe, para quitar la santidad. Por eso, mi amado hermano, en el día de hoy quiero que escuches esto también con atención. A veces nos emocionamos como iglesia cuando decimos: oh, qué bendición, fíjese, en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Legislativo, la gente está orando. Y también decimos: mire, qué tremendo, ahora invitan los pastores. Y ahora, en lugar de criticarlos, murmurarlos o sacar leyes en contra, más bien los invitan para que vayan allí al Parlamento. Y usted ve a los pastores ahí con toda apariencia de piedad orando. Y a veces decimos: oh, qué bendición. Hay que tener cuidado, porque cuando la iglesia se ha matrimoniado con el Estado, y cuando los líderes de la iglesia han empezado a sentarse en las sillas presidenciales y han comenzado a ser parte de los gobiernos, es cuando han venido las peores crisis espirituales, porque es cuando la gente se ha mundanalizado y se ha corrompido. Es verdad que oramos para que Dios ponga en los gobiernos hombres de fe, y para que Dios levante personas que tengan principios y buena moral. Todo eso tenemos que hacerlo, pero hay algo que es una realidad, hermano amado. El Señor ha llamado en todas las etapas, en toda la historia, desde el tiempo antiguo, ha llamado hombres para que sean líderes políticos, y ha llamado hombres para que sean sacerdotes de Dios y profetas, para que ellos se encarguen de conducir al pueblo en el área espiritual. Algunos dicen: pero bueno, el Señor levantó a Daniel, por ejemplo, y lo puso allí en el trono de Nabucodonosor o en el trono de Babilonia. Sí, señores, el Señor levantó a Daniel con un propósito, pero Daniel no fue un político. Daniel fue un hombre de Dios que podía, en medio de toda la perversión y corrupción que había allí en Babilonia, mantenía su integridad, mantenía su oración, mantenía su santidad, y con él los muchachos que le ayudaban. Pero él no era un político que estuviera mezclado con toda la política y la corrupción y la maldad que había allí, porque siempre han habido hombres que Dios levanta como instrumentos para guiar al pueblo en el campo político. Podemos hablar de un David, por ejemplo. David fue un rey levantado por Dios. Dios levantó a David, era un muchachito, Dios lo levantó, Dios lo ungió, pero David no era sacerdote, él era un líder político, era rey. Por otra parte, detrás de todos esos políticos que Dios levantaba, que conducían al pueblo en esa área, porque Dios levantaba príncipes, como también lo hizo con José, por ejemplo, en Egipto, que fue levantado por Dios, pero que no fue levantado por hacer política o por estar mezclado con eso. Estos hombres que Dios levantaba, sabe, también a su lado siempre les ponía profetas. David tenía un Natán que estaba ahí para denunciarle su pecado y su corrupción y su maldad, y para decirle y para poder denunciarle lo que estaba haciendo mal, si se había corrompido, si se había salido del propósito o de la voluntad de Dios. Para decirles en este día, hermano amado, si Dios te ha levantado como líder
político, como líder, que puede ocupar algún puesto, porque hay hermanos que pueden llegar a ocupar un puesto en el gobierno, sí, hay hermanos que Dios los puede levantar, hay hermanos que Dios los puede usar, pero yo creo que normalmente Dios no levanta pastores para ir a esos lugares. Porque los pastores Dios los ha llamado con un ministerio mucho más alto, que es el ministerio de servir a Dios. Y cuando usted ve que hay pastores renunciando al ministerio porque les han ofrecido una cartera o porque les han ofrecido un puesto político, hermano amado, se han salido del propósito más grande que Dios haya hecho, que es un llamado para servir a Dios y hacer mucho por su propia nación en el área y en el campo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es que un misionero reconocido que fue a la India, Guillermo Carey, dice que cuando ya habían pasado los años se había hecho una obra tan grande, entonces su gobierno le llamó para que él o algún familiar pudiera aceptar el puesto de representar la nación como embajador, y uno de sus hijos aceptó ese puesto, y él dijo: mi hijo se ha degradado mucho porque él dejó de ser embajador del reino de los cielos para ser embajador de un reino terrenal, y eso que era un puesto importante. Pero hermano amado, hay que valorar y saber que lo que Dios nos ha dado en este ministerio no tiene comparación con ninguno de los puestos o beneficios que tengamos en la tierra. Por eso el apóstol Pablo, que era un hombre intelectual, capacitado, educado a los pies de Gamaliel, miembro del Sanedrín, podría tener tantos títulos él. Cuando conoció a Cristo, él tomó una determinación: servir a Dios, inclusive ser perseguido y maltratado, pero honrar a Dios por ese ministerio que Dios le ha dado. Y él menciona en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, él dice: todas las cosas que eran para mí ganancia, el hecho de ser considerado educado a los pies de Gamaliel, el tener títulos académicos, el ser miembro del Sanedrín, el ser reconocido como un rabino de la época, todo eso lo he tirado a la basura, dice, para conocer a Cristo, a fin de conocerle y a fin también de conocer el poder de la resurrección. Y él dice: todo lo tiré a la basura porque es más importante el trabajo y el ministerio que Dios me ha entregado. Gloria a Dios. Bien, entonces, amado hermano, la iglesia, a ver, para que no se malinterprete esto, la iglesia no es política, no trabaja en el campo político, aunque la iglesia como ciudadanos estamos en el deber y tenemos que hacerlo de votar. Tenemos que votar y tenemos también que orar por nuestras autoridades. Y si Dios levanta cualquier hermano y lo pone en un puesto de esos, amén, es lo que Dios lo puso ahí, pero no necesariamente es porque la iglesia lo haya puesto. Y usted ve que todos los que se han presentado como candidatos a nombre de la iglesia casi siempre han fracasado. ¿Por qué? Porque en lugar de mantener la integridad, la santidad, lo que han hecho es quedar en vergüenza y en ridículo el evangelio. Entonces el Señor a veces levanta personas, amén, a quienes les da esa capacidad, pero ellos tienen su responsabilidad, porque delante de Dios rendirán cuenta a Dios todos los habitantes de la tierra, los líderes, los políticos, los presidentes, los reyes de la tierra darán cuenta a Dios. Pero nosotros, los que el Señor nos ha llamado, daremos cuenta a Dios sobre todo por las almas que Dios nos ha encomendado. Y si alguno ha dejado el ministerio, cuando el Señor lo llama a cuentas, no le dirá: bueno, ¿qué cartera política ocupó? ¿Qué puesto de reconocimiento? ¿Cuántas entrevistas le hacían en la semana? El Señor le dirá: es cuántas almas le entregué y tenías que haber permanecido en esa labor. Porque el rendir cuenta a Dios para los pastores, como dice Hebreos 13:17, dice la palabra: obedeced a vuestros pastores porque ellos han de dar cuenta a Dios por vuestras almas, para que lo hagan con honor, con agradecimiento y no por obligación. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bueno, mis hermanos, en ese tiempo entonces la iglesia cambió su visión. Ahora no era una iglesia de sufrimiento, era una iglesia respaldada, protegida por el Estado. Era una iglesia entonces ahora reconocida por todos.
pero había unos que otros que mantenían la integridad y la santidad. Era un pequeño remanente de personas que no se mezclaban con todo esto. El Señor menciona ahí a Antipas, un hombre fiel, de ese hablaremos un poco. Pero en esta mezcla de paganismo, iglesia, Estado, nació la religión tradicional. A partir de ese momento nació la religión que ha transitado por todos estos miles de años y que se ha contaminado y que desde ahí hasta nuestros días se ha seguido sentando en el trono de la bestia. En el trono, por eso se le ve en Apocalipsis siendo juzgada y embriagada de la sangre de los mártires. Bueno, mire, aquí así rápidamente en este periodo de tiempo y en esa mezcla pagana, de paganismo con el Estado y con la Iglesia, nacieron estas cosas. En el año 375 se decretó en Roma por los líderes que ahora se llamaban pontífice, ahora adquirieron los nombres de pontífice, de papas y de todo esto. Entonces, en el año 375 se creó la adoración a los santos y a los ángeles. Eso fue en el año 375. Antes de ahí no había tal cosa. En el año 394 se instituyó la misa por primera vez. Así que por primera vez los cultos se le llamó misa, que yo mismo no sé de dónde viene la palabra, ¿no? En el año 394. En el año 431 comenzó la adoración a la Virgen. En el año 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse con sotana. En el año 526 se inicia la extrema unción. En el año 593 se introduce el dogma del purgatorio. Antes de ahí para atrás no se hablaba de eso, porque el purgatorio no figura en la Biblia, pero se instituyó en el año 593. En el año 600 se inicia el uso del latín en las oraciones dirigidas a María y en el tiempo de la misa. De ahí se evitaba que la gente escuchara en su vocabulario, pudieran entender ellos. Bueno, así fue ese comienzo y ese matrimonio funesto, ese enlace matrimonial entre la señorita Iglesia y el Estado. De ahí para acá ha venido toda esa obra y aparece también entonces a partir de ese momento una nueva forma de persecución. Fíjese que el Señor menciona aquí a un hombre llamado Antipas. Antipas era un pastor de la iglesia, un hombre extraordinario que desvió y en contra de toda esa corrupción y de toda esa inmoralidad, y que prefirió ofrecer su vida en sacrificio antes de contaminarse, porque quiero decirles, mis amados hermanos, que en los tiempos de máxima crisis, cuando la iglesia se ha desviado y cuando se ha entregado a la corrupción y al pecado, Dios ha mantenido siempre el testimonio entre unos pocos que han mantenido su fe y que no han contaminado su vida. Notemos cómo el Señor le dice a esta iglesia y cómo dice de Antipas. Dice, en primer lugar, dice, y ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? La palabra Antipas significa uno contra todos. Otra vez repetiré eso. La palabra Antipas significa uno contra todos. Antipas era pastor de la iglesia allí, en aquel tiempo, en Pérgamo. Era pastor de la iglesia. Cuando él vio toda esa corrupción, toda esa mezcolanza, él dijo, yo me pondré de parte de Dios. Yo voy a honrar a Dios. Yo voy a servir a Dios. Siempre ha pasado así, hermano. En la época cuando Aarón se corrompió o permitió que el pueblo se dañara y construyera un becerro de oro, porque Aarón lo permitió, porque no tuvo el valor de defender el honor de Dios y la santidad que Dios exigía, y él permitió que el pueblo le pidiera que hicieran un becerro, y lo hicieron. Cuando ellos se corrompieron y el pueblo estaba corrompido y desenfrenado en un carnaval perverso de inmoralidad, bajó Moisés del monte y le preguntó a toda la gente cuando quebró las tablas
Éxodo capítulo 32, y Moisés preguntó: todo el mundo aquí se ha corrompido, todos están dañados, ¿no habrá alguien que se ponga de parte de Dios y que tome la espada para herir a los que se han corrompido? ¿No habrá nadie? Y dice la Biblia que salieron la tribu de Leví. La tribu de Leví le dijeron: Señor, o Moisés, aquí estamos nosotros. Todos ellos se han corrompido. Los demás, las 11 tribus, se habían corrompido. Todos ellos se han corrompido. Nosotros hemos mantenido el testimonio y la santidad, y nosotros estamos de parte de Dios. Y Moisés les dijo: quienes estén de parte de Dios, tomen la espada. Oh, la espada de dos filos. Tomen la espada, vengan aquí conmigo y vayan y traspasen con la espada a quienes se encuentran en su pecado. No importa que sea su padre, su madre, sus hermanos, sus parientes, sus amigos, sus conocidos. Vayan y traspásenlo con la espada. Eso es Antipas, uno que está contra todos. Pero cuando tomas esa decisión, no serás muy popular. Tu familia misma te dirá: eres un fanático. ¿Por qué te has vuelto tan fanático? ¿Por qué no eres como las demás personas, aún las demás congregaciones? ¿Por qué no se vistes como los demás se visten? Mire que hay cantidad de congregaciones, y mire que también ellos se reúnen, alaban a Dios, tienen grupos musicales, cantan, pero ellos no son tan fanáticos. Ellos andan libremente, se visten como quieren, fornican como quieren los muchachos, tienen noviazgos mundanos, andan en las plazas abrazándose, besándose, viviendo de cualquier manera. Y entonces la gente, los que son tus propios hermanos, se pueden convertir en tus propios enemigos. Pero siempre habrá un testimonio. Dios siempre conservará los Antipas. Antipas significa uno contra todos. Y tal vez tenga que estar en contra de todos, pero levantando la bandera de Dios y la bandera de la santidad. Recuerden en los días de Elías, que Elías decía: todos se han corrompido y solo yo he quedado. Y Dios le dice: no, estás equivocado. Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas a Baal, ni tampoco lo han besado. Dios siempre ha conservado el testimonio de alguien, o de una familia, o de una comunidad, o de una tribu, o de una iglesia, de alguien como Antipas, que prefieren ir en contra de la corriente. Como dice la palabra, no podemos seguir la corriente de este mundo. Y el Señor preguntó en el libro de Miqueas: aunque todos anden en el nombre de su Dios, y aunque todos anden en los ídolos que quieran, nosotros con todo serviremos y adoraremos y haremos su voluntad. Por eso, amada iglesia que me escuchan este día, si has tenido persecución, si todo el mundo te critica, si te murmuran, inclusive si tienes familiares que van a cualquier otro lugar y que se han mundanalizado y que viven una vida sin temor de Dios y que se han corrompido de cualquier forma y manera, hermano amado, aunque tengas que ir en contra de todos, mantenga la rectitud, la santidad de la palabra. Eso es Antipas. A causa de eso, Antipas fue muerto. ¿Quiénes lo mataron a Antipas? Porque ahora no estaba la persecución del emperador y de las huestes romanas. ¿Sabe quiénes lo mataron? Sus propios hermanos religiosos, los que se habían desviado. Ellos dijeron: este hombre no está de acuerdo nunca con nada, a este hay que matarlo. Eso nos recuerda un poquito a Micaías, un hombre del Antiguo Testamento, que dice la palabra que el rey Josafat y el rey Acab lo convocaron para que les profetizara, pero ellos querían que les profetizara cosas buenas. Y dice que Micaías dijo: vive Jehová, que lo que Dios me diga, esa es la palabra que voy a dar. Y cuando él fue y dio esa palabra, era una palabra de juicio. Lo metieron a la cárcel y querían matarlo, hermano amado, pero la palabra que él dio se cumplió tal como la dio. Y eso debe decirnos a nosotros que el Señor todavía, en medio, mire hermano, porque esa apostasía que entró ahí en la iglesia de Pérgamo, como vamos a ver a continuación, hermano, y debo avanzar lo más rápido que pueda, hermano, esa apostasía ha seguido por toda la llamada iglesia, hermano amado, y se ha corrompido y se ha dañado. Y mire que el asunto de lo que se había metido en la iglesia era la falsa doctrina. Allí en la iglesia había entrado
en medio de todo esto unas doctrinas increíblemente falsas. Primero, esa mezcla religiosa con el Estado y esa confabulación de estar con ellos. En segundo lugar, el Señor le dice: tengo estas cosas contra ti, iglesia. Escuche, iglesia. Tengo esto contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Bien, entonces la iglesia estaba plagada ahora de falsas doctrinas. Fíjese usted, cuando la iglesia estaba llena de sufrimiento, como la iglesia de Esmirna, llena de persecución, no habían ni falsas doctrinas, porque todo el mundo estaba metido con Dios, consagrado al Señor, orando al Señor. Ahora que la iglesia tenía toda la libertad, entonces había libertad de todo. Es que ahora había que tolerar a todo el mundo. Es lo que dicen las falsas doctrinas, y lo que el diablo hará para la última parte de la historia de la iglesia. Logrará convocar a todas las religiones, sin importar cómo se llamen: cristianos, pentecostales, mormones, islámicos, budistas. El diablo procurará reunirlos a todos en una superiglesia donde se impida predicar la verdadera palabra y donde se impida evangelizar. Porque ¿para qué evangelizar si todos están en la misma bolsa? Entonces el diablo logrará eso, pero es una forma de dañar y impedir que la gente conozca la verdad del evangelio. Entonces la iglesia estaba llena de falsas doctrinas. Una de las doctrinas que se habían metido era la doctrina de Balaán. Dice: retienes a los que tienen la doctrina de Balaán. ¿Y Balaán quién era? ¿Y qué era lo que enseñaba Balaán? Balaán fue un profeta que se corrompió en la antigüedad, en los días cuando Israel iba de camino hacia la tierra prometida, cuando iban en el desierto, y había un rey llamado Balac. Este rey de Moab, Balac, él sabía que este pueblo era arrasador, que nada lo podía detener y que iban rumbo a la conquista de lo que Dios les había dado. Entonces él contrata a Balaán. Entonces, en primer lugar, Balaán es un mercenario del evangelio. Es uno de los que se venden por dinero, y por dinero venden su mensaje. Si Balaam lo solicita, allá va. Cuando también necesitaba como que Dios le hablara, también se humillaba y trataba de orar. Dios le hablaba, porque a Balaam Dios le hablaba, pero luego se corrompió por causa de su avaricia y su amor al dinero. Mira, hermanos, si vivimos esa época cuando la gente se ha dejado llevar por el amor al dinero y esa avaricia se ha metido en todas las esferas, también se ha metido en esto. Amén. Y no se trata que si Dios bendice o Dios prospera o no, porque la verdad que Dios bendice y Dios prospera. Pero cuando el hombre, o cuando la mujer, o cuando los altares, o cuando los profetas, o cuando los apóstoles modernos han vendido su mensaje a cambio de un poco de monedas, terminarán ahorcados como Judas, porque han valorado más en la paga o el beneficio, tal como dice Pedro. Ellos, ¿verdad? Dice Pedro de los falsos apóstoles, falsos profetas, dice Pedro, cuya gloria es su vergüenza y cuyo Dios es su vientre, y que harán mercadería de ustedes para ganar el favor de ellos. Amado hermano, Balaán es ese tipo de personas. Es un profeta, un predicador que vende su mensaje, y Balaán le dice: yo te voy a dar todo lo que quieras, te voy a recompensar como quieras, pero necesito que maldigas a este pueblo. Y él sabía que el pueblo de Dios era bendito. Dios no iba a respaldar ni esa oración ni ese pedido de ese profeta, porque Dios no es un títere de nadie. Por eso cuando usted ve que aparecen profetas y aparecen otro tipo de personas, como que ellos dan como la orden a Dios, y como que Dios está obligado a hacer lo que ellos dicen o decretan, están equivocados. Dios hace lo que Él, como Dios y como soberano, sabe que es lo mejor que tiene que pasar, que tiene que decir. Y entonces Balaán creía que Dios podía maldecir a ese pueblo. Estaba muy equivocado, porque lo que Dios determinó para ese pueblo era bendición. Entonces, como no pudo maldecir al pueblo de Dios, Balaán se ideó un plan. Y el plan que se ideó, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria.
Gloria a Dios, hermano. Balaam entonces se ideó un plan, y el plan que se ideó fue corromper al pueblo de Dios, corromperlo. ¿Cómo lo iba a corromper? Enseñándole a fornicar, enseñándole a pecar y enseñándole a que se metiera con los ídolos. Y ahí entró entonces el sensualismo, y las moabitas se vistieron descaradamente y fueron, y los carnales de Israel que iban por el desierto se mezclaron con las moabitas. El pueblo cayó en pecado, en inmoralidad, y a causa de eso entonces Dios los castigó, no los maldijo, los castigó, los disciplinó, y murieron como 23,000. Y esa la doctrina de Balaam, enseñar al pueblo a fornicar y a pecar y a corromperse delante de Dios, hermano. Por eso es que, mire, hermano, mucha gente se va al infierno y se perderán porque no escucharon el evangelio, pero una buena cantidad se irá al infierno porque siguieron falsas enseñanzas y falsas doctrinas, y delante de ellos irán los que los guiaron, ciegos, guías de ciegos que los condujeron por un camino equivocado y los hicieron perderse y los hicieron desviarse y ser perdidos y no tener salvación. ¿Sabe qué? Muchos de ellos son ciegos guiando a otros ciegos, y un ciego guiando a otro ciego caerán al mismo hueco, al mismo abismo. ¿Qué le importaba a Balaam? Las monedas, el dinero. Y cuando los predicadores han vendido su mensaje por eso, desde que hayan buenos diezmos, buenas ofrendas, no les importará cómo vivan, siempre y cuando hayan buenas finanzas en la iglesia. Esa es la doctrina de Balaam. Hermano amado, esta palabra de hoy, ¿sabe? Me confronta a mí como pastor, y te debe tocar a usted también, y decir y pensar cómo y con qué firmeza está llevando la obra del Señor. La otra doctrina que se va metido en la iglesia es parecido a lo que dije al principio. La otra doctrina era la doctrina de los nicolaitas. Alabado sea Dios. Y la palabra nicolaitas es una palabra que significa, por una parte, Nikos significa dominio o conquista, y laos de pueblos. Los nicolaitas era una doctrina donde exactamente los líderes ahora tenían gobierno, tenían dominio, ellos gobernaban, ellos eran los que querían sentarse en medio del gobierno del mundo, y también gobernaban de esa misma forma a la iglesia. El Señor, para esta doctrina, el Señor dice que Él aborrece ese tipo de doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué el Señor la aborrece? Porque es quitarle el señorío a Cristo. Es donde el profeta, o donde el apóstol, o donde el pastor es el más importante en la iglesia. Ahí no cuenta ni Dios ni cuenta nadie. Él, el hombre, es el más importante, es el gobierno del hombre. Y para eso se parece también a lo que dice Apocalipsis 3:20, que el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. En ese tiempo, que es también el tiempo de la Odisea, el Señor había sido puesto afuera de la iglesia. El Señor no tenía cabida en su propia iglesia. ¿Quiénes gobernaban la iglesia? Los gobernaban los hombres. No importa cómo se llamen, si se llaman diáconos, o si se llaman pastores, o si se llaman curas o sacerdotes, o obispos, o como se quieran llamar. Algunos se llaman hermanos sencillamente, o si se llaman también profetas o apóstoles, o como se llamen. Pero si Dios ha sido eliminado del gobierno de la iglesia, y ellos son los que gobiernan, y ellos son los que dirigen, y ellos son los que mandan, y luego que han hecho todo, le dicen: bueno, Dios, este es nuestro plan, tal vez esperamos que esté de acuerdo, y si no está de acuerdo, igual nosotros lo hacemos, porque aquí nosotros somos como los nicolaitas, gobernamos nosotros. Eso es la doctrina de los nicolaitas, cuando ellos gobiernan. Mire que en tercera de Juan capítulo 1 dice la palabra que había un tal Diótrefes, versículo 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, este era de los nicolaitas, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes
era ese tipo de personas. Él era el que gobernaba, el que mandaba. Y amado hermano, si bien es cierto, toda la institución y esta obra es una obra seria y tiene un estilo de formación y de gobierno y estamos siempre bajo sujeción. Pero aquí, hermano amado, no podemos pasar por alto quién es el Kyrios y quién es el Señor y quién es el que gobierna. Es nuestro Señor Jesucristo. Claro que hay autoridades a quienes tenemos que respetar y a quienes honramos. Con toda seguridad, Dios ha puesto al frente de esta obra a nivel internacional hombres de Dios. Dios ha puesto al frente de esta obra a nivel nacional hombres de Dios a quienes debemos respeto y con quienes deben guiarnos. Pero todos ellos no son señores de la obra. Ellos saben que somos siervos y que el único Señor es el Kyrios. Por eso el lema de este año sigue siendo Kyrios, es el Señor de señores, para que ante el Señor se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al nombre de Cristo sea la gloria. Hermanos amados, estos son tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, son tiempos muy complicados, donde se ha devaluado el evangelio, donde la iglesia sigue mezclada con el mundo, con el Estado. Y yo creo que dejé bien claro esa parte. Nosotros respaldamos las autoridades y procuramos que Dios les ayude y sigan adelante, pero como tal nosotros sabemos que Dios nos ha puesto en una posición especial. Amado hermano, dice la palabra, y termino con esto, porque el tiempo también ha pasado: el que venciere, esta es lo que Dios le dará a los vencedores en la iglesia de Pérgamo. Porque la iglesia de Pérgamo, en medio de toda la maldad y de toda la corrupción, siempre conservó un remanente de personas que servían a Dios y que eran, ahora la persecución no era imperial ni era del mundo, porque la iglesia estaba mezclada con ellos. La persecución ahora era de los propios religiosos. Y de ahí para adelante la iglesia tradicional ha perseguido a los cristianos verdaderos, a los que han mantenido la sana doctrina, los ha perseguido, los ha matado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, se ve a la gran ramera ebria de los santos, sentada, ahí se le ve en Apocalipsis 17 y 18, se le ve sentada sobre la bestia con 7 cabezas, y la bestia con 7 cabezas son los 7 imperios del mundo, y siempre se ha sentado sobre los imperios y sobre los gobiernos. Eso nació ahí en la iglesia de Pérgamo y nunca se ha bajado de ahí. Ha seguido sentada y seguirá sentada hasta los días del anticristo. ¿Y sabe quién le va a dar el pago? El mismo anticristo la va a desplumar, pero va a durar hasta ahí sentada. Pero dice, ¿verdad?, en cuanto a que estaba sentada sobre la bestia, los imperios y el mundo, y el Señor la ve ebria de la sangre de los mártires. Mire, hermano, no han habido tantos mártires en ninguna otra época como la historia de los mártires a manos de la misma religión. De la misma religión. Ellos se han embriagado de la sangre de los muertos y de los mártires por el testimonio de Jesús, desde Esteban hasta nuestros días, desde la época después del año 313 que mataron a Antipas, el testigo fiel, lo mataron ellos mismos, los obispos, los que estaban al frente de la religión ahí, y luego después en las diferentes etapas de la iglesia en la Edad Media, a través de las santas inquisiciones y a través de todos los tiempos. Así ha sido. Pero mi hermano, dice esto y terminamos: al que venciere, porque siempre habrán vencedores, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Dios tiene, hermano, una palabra, Señor, siempre Dios tiene una palabra ahí reservada para aquellos que son vencedores. Le daré a comer de ese maná escondido, gloria a Dios. Luego dice, y también le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito. Esto no era tan extraño. La piedrecita blanca se usaba desde la antigüedad. Era una piedrecita blanca y una piedrecita negra. ¿Cómo se usaba esto? Los griegos usaban la piedrecita blanca para votar y absolver
algún condenado en un juicio, y una piedrecita negra se le daba si era condenado. Cuando emitían un juicio, le daban al reo una piedrecita negra si salía culpable, y le daban una piedrecita blanca si era inocente, y en esa piedrecita contenía el nombre de la persona que había sido considerada absuelta. Pues el Señor le dice aquí: yo tengo reservado un maná especial a los vencedores, y tengo reservado también una piedrecita blanca que implica que has sido vencedor y que ha pasado por la tribulación, por la angustia, por la dificultad, pero eres victorioso en el nombre del Señor, y tendrá un nombre nuevo. Gloria a Dios. Hermano amado, la iglesia de Pérgamo, terminamos. La iglesia de Pérgamo, y al igual que todas estas iglesias que la Biblia representa, han continuado y también van representando a través de las diferentes historias, y al final habrá una super iglesia representada en la iglesia de la Odisea que contendrá o que tendrá todas estas características de apostasía. Pero hermano amado, en cada una de las edades o etapas de la iglesia, Dios ha guardado a los Antipas, testigos fieles, que han mantenido su vida y su integridad. Antipas, recuerda lo que significa: uno contra todos, que están contra el mundo, que van en contra de los dictados del mundo, que van en contra de la corrupción, que van en contra de la inmoralidad, que van en contra de todo pecado. Dios ha guardado ese testimonio, y a causa de ese testimonio muchos han muerto, pero sus nombres están en el libro de la vida. Amada iglesia, al terminar este día, quiero decirle: mantenga tu integridad. Y si todos se corrompen, y si usted ve que en su familia todos andan mal, y si usted ve que en su iglesia todos se han corrompido, y que se permite toda clase de pecados, creo que es tiempo de refugiarse donde usted sepa que le enseñan la palabra, y que no le están llevando solamente por un camino de emociones y de perdición, sino que le están mostrando el camino que llevará a la vida eterna. Porque, amados hermanos, si usted es siervo del Señor, igual conmigo, nuestra misión no es formar una iglesia que tenga todas las comodidades terrenales y humanas, y que tenga todo el empoderamiento, como se dice ahora, y que sean motivados en toda forma. El camino de nosotros es conducir a la iglesia, aún por el desierto y aún con sufrimiento, pero lograr llevarlos al reino de los cielos. Y con el sufrimiento y con la paciencia ganaréis vuestras almas. Y eso es lo que el Señor nos ha encomendado a hacer. Vamos a orar. Cierra tus ojitos. Si esta palabra te ha tocado, hable con el Señor. A mí me ha tocado, espero que a usted también. Hable con el Señor y que el Señor nos ayude a vivir para Dios una vida verdadera. Amado Dios, te doy gracias por darnos la oportunidad de hablar esta palabra. Amado Dios, para esto nos has recluido en este tiempo en nuestras casas. Para esto nos has recluido, Dios mío, en nuestros lugares donde moramos, para que tuviéramos tiempo de escuchar tu voz. Y he dado, Dios mío, la palabra que hoy me has dado para este pueblo. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra para lo cual has enviado esta palabra. Y que a través de esta palabra los que están perdidos y sin salvación encuentren el camino de la vida eterna. Sean salvos, transformados y perdonados en el nombre de Jesús. Y te pido ahora, Señor, por la iglesia de este tiempo que se ha enfriado, que se han corrompido, que se han mezclado. Padre Celestial, ayúdanos para volver a las primeras obras. Ayúdanos para volver a la santidad. Ayúdanos para volver a una vida de consagración, de entrega a Dios. Tal vez tengamos que ser como Antipas, el testigo fiel. Ir en contra de todo si es necesario. Y no es que presumamos de ser más santos que nadie, porque no lo somos. Pero queremos mantener nuestras rodillas y nuestra vida firme y no besar a Baal, ni volver nuestra mirada a los ídolos, ni a lo que en este tiempo emociona a la gente.
aún el poder que es llamativo de parte de los estados y de los gobiernos, sino que podamos honrar a Dios y servirle con todo nuestro corazón. Padre Celestial, y cuando tú vengas, podamos estar entre los que hemos sido redimidos y salvos por el poder de Jesucristo. Gracias, Padre, por esta palabra. Dios mío, mi vida en tus manos y la vida de mis compañeros y hermanos de ministerio. Dios de la gloria, y cada uno de tus hijos al servicio del Señor. Gracias, Padre. Te doy la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, al terminar le invito para que ores a Dios, para que le des gracias a Dios por la palabra, para que recibas la palabra, para que la apliques en tu corazón. Dele gloria a Dios y alabanza a Él. Merece toda honra y toda gloria. Y también prepárate para seguir buscando al Señor, para que cuando vengan los tiempos de ayuno y oración que se están programando, estemos ahí. Para cuando volvamos a la iglesia, estemos ahí, consagrados y con mucho anhelo de seguir y servir al Señor. Por ahora, les invitamos para el día sábado, que estaremos predicando un mensaje más de eventos futuros. El día sábado estaremos predicando a la 1 de la tarde por Radio Betel, por televisión, por todos los medios. Y el día domingo estaremos predicando a las 11 de la mañana. A todos los hermanos que recién nos encontraron en las redes sociales o que recién nos encontraron en el internet, la radio, bueno, procuramos que la radio y todo lo que hacemos tenga una gran bendición. Nos despedimos por el día de hoy. Bueno, hemos pasado el tiempo un poco más de lo mandado tal vez, pero hemos terminado. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sigan adelante y, como les he dicho otras ocasiones, manténganse mirando hacia arriba, porque Cristo viene pronto. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. El Señor les guarde.